Bueno, bienvenidos todos otra vez a este nuevo webinar de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense. Muchísimas gracias a todos por venir, tanto la gente que está online como la gente que está presencial. Hoy tenemos el placer de contar para este tema con dos ponentes de de una reputadísima, dos ponentes absolutamente expertos en la materia que nos van a hablar fundamentalmente, básicamente, de las cuestiones probatorias, tanto en el procedimiento de inspección como del tema de la acreditación de culpabilidad en el procedimiento sancionador. El webinar de hoy, que realmente tiene un hilo conductor en cuestiones de acreditación, tanto de culpabilidad como en cuestiones probatorias en el procedimiento de inspección, básicamente es un webinar que trata un tema que viene siendo de absoluta actualidad desde hace muchísimos años y que ya desde hace mucho tiempo pues viene siendo lo que se viene a definir en términos anglosajones un evergreen, es decir, un problema que no ha pasado de moda y probablemente nunca acaba de pasar de moda, porque desde el punto de vista de la práctica pues siguen generando muchos problemas en los procedimientos de inspección, los procedimientos sancionadores, con lo cual yo creo que va a ser un lujo contar con los dos ponentes que tenemos hoy, que son, a mi izquierda tengo a Abelardo Delgado, of Counsel de Garrigues, y a mi derecha tengo a Jesús Cudero, también of Counsel de Garrigues, magistrado en excedencia del Tribunal Supremo, que van a dar unas pinceladas sobre todo de las cuestiones que a día de hoy pues quizás vienen siendo más controvertidas en este ámbito. Luego, además, también nos gustaría comentar que este webinar también sirve un poco de preludio para el nuevo curso, nuevo diploma de alta especialización en procedimientos de gestión, inspección y procedimiento de sanciones tributarias, que va a empezar muy próximamente, a finales de este mes, concretamente el 24 de febrero, y que bueno, este webinar pues viene un poco a ser una suerte de presentación tanto del curso como para poner un poco sobre la mesa la principal problemática pues, que hay en estas cuestiones más concretas, como son las cuestiones de prueba en el procedimiento sancionador y en el procedimiento de inspección. Y bueno, Abelardo, de hecho, también es uno de los dos codirectores del curso, junto con Miguel Ángel Martínez Lago, catedrático de Derecho Tributario y Financiero y Tributario de esta casa, con lo cual yo creo que va a ser un webinar francamente interesante. Y bueno, paso a a ceder la palabra. No sé quién de los dos vais a empezar, Abelardo, Jesús. Claro, pues muchísimas gracias a los dos por tener a bien acompañarnos hoy aquí para ilustrarnos con estas dos cuestiones que siempre han sido y parece ser que siempre serán de máxima actualidad, con lo cual muchísimas gracias y Abelardo, te cedo la palabra. Exacto. Muchísimas gracias, como decía Alejandro, por la presentación. Muchísimas gracias a esta casa por la oportunidad de estar aquí esta tarde. Y vamos a hablar efectivamente, como decías, de dos cuestiones que, siendo clásicas, bueno, yo creo que el tema de la motivación de la culpabilidad, que es el que vamos a empezar y que voy a asumir yo, es más clásico, y tal vez el de la prueba de los hechos es muy clásico, pero no en la versión en la que vamos esta tarde a hablar, donde efectivamente tal vez nos encontramos con una versión distinta como consecuencia de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia. Entonces, sin más trámite para respetar los tiempos que estaban previstos, vamos a hablar en primer lugar de la motivación de la culpabilidad. En estos 20 minutos a los que yo voy a dedicar al tema, voy a distribuir la presentación en 4 partes. Voy a hablar en primer lugar de una serie de cuestiones previas que, aunque puedan parecer históricas, yo creo que tienen su importancia y conviene recordar. Después voy a abordar la última jurisprudencia que hay del Tribunal Supremo de los años 2023-2024 sobre la culpabilidad, la motivación de la culpabilidad
y algún aspecto conexo con digamos, el significado de la culpabilidad en el ámbito del derecho tributario sancionador. Después, y aquí me arriesgaré a, digamos, dejar a todos muy confusos, veremos a ver qué han dicho los tribunales inferiores de instancia y básicamente algunos tribunales superiores de justicia sobre ese tema. Y yo creo que ahí pues, es difícil saber cuál es el criterio uniforme de todas las sentencias que han aparecido en los últimos años, nuevamente en los años 2023 y 2024. Y después, y en esto ya Jesús me ayudará, haremos una referencia a alguna cuestión, digamos, específica y conexa, como es el tema de la relación entre la liquidación, sobre todo cuando ésta es firme, y la sanción impuesta que deriva de esa liquidación, el tema de la doctrina Sacchetti, y terminaré haciendo una referencia a algo muy nuevo, como fue, aunque últimamente se ha hablado menos del tema, el derecho al error como una causa autónoma de exclusión de la responsabilidad. Sin más trámite, por lo tanto, empecemos a hablar un poco de cuál es el problema de la culpabilidad. En el derecho tributario sancionador, que está recogido, como todos quienes nos están oyendo saben, en la Ley General Tributaria Española, el tema de la culpabilidad es una cuestión crucial. Las infracciones tributarias son unas infracciones, y esto para el tema de la doctrina Sacchetti va a tener también su relevancia, de naturaleza penal, y por lo tanto en ningún caso se admite una responsabilidad objetiva o por el mero resultado, sino que se necesita que haya un elemento de culpabilidad que dé lugar a la existencia de esa infracción tributaria punible. Esto es distinto que en el delito contra la hacienda pública, puesto que en el delito contra la hacienda pública se exige obviamente también esa culpabilidad, pero estamos hablando de una culpabilidad en un grado de dolo. El delito contra la hacienda pública es un delito esencialmente doloso que no admite una comisión en forma culposa. En la infracción tributaria como infracción administrativa se admite esa comisión en forma culposa o por simple negligencia, como dice nuestra Ley General Tributaria, pero no obstante se necesita un grado de culpabilidad para integrar el tipo de cualquier infracción tributaria y sobre todo para integrar el tipo de la infracción tributaria básica del 191 de dejar de ingresar la totalidad o parte de la deuda que se hubiera debido autoliquidar. Y ahí es donde empezamos a sufrir en el sentido de que en qué consiste esa culpabilidad imprescindible para que nos encontremos ante una infracción tributaria completa o punible. Y aquí hay unas circunstancias de exclusión de la culpabilidad y siempre ha habido una que ha sido la reina del debate. Y es aquella circunstancia que consiste en la exclusión de la culpabilidad como consecuencia de que la conducta del contribuyente era una conducta que suponía o descansaba en una interpretación razonable de la norma. Pero esto se ha complicado más, puesto que se olvida algo muy importante y es la culpabilidad exige que ésta se acredite y la carga de la prueba de acreditar la culpabilidad corresponde a la administración sancionadora. Y esto da lugar a que la culpabilidad tiene que motivarse en el propio acto de imposición de la sanción y no puede motivarse mediante fórmulas estereotipadas, sino que tiene que motivarse teniendo en cuenta las circunstancias concretas del sujeto infractor. Esta es la doctrina constitucional que hemos elaborado y que últimamente también se ha complicado y será casi con lo último que termine antes de entrar en el derecho al error, con alguna sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo del año 2024, en la cual el alto tribunal establece una distinción que habría que saber, y aquí miro a Jesús otra vez para que luego enlacemos, cuál es el alcance de esa distinción entre el debate sobre la interpretación de la norma y cuándo está razonable o no, y el debate sobre la prueba de los hechos y cuándo esto enlaza con la culpabilidad. Entonces, esta exigencia constitucional de una culpabilidad descansa en una doctrina constitucional muy antigua que tiene una serie de, tampoco innumerables, no hay que exagerar, pero unas cuantas sentencias del Tribunal Constitucional que recogen esta doctrina y yo voy a destacar sobre todo tres. Una primera sentencia, que es la 76/1990 de 26 de abril, en la que el Tribunal Constitucional afrontó por primera vez y con claridad la exigencia de un elemento de culpabilidad en las infracciones tributarias tras la reforma de la Ley General Tributaria del año 1985. Esto dio lugar después a otra sentencia en la cual sí que se completó esta idea de la necesidad no solamente de apreciar la culpabilidad, sino de motivar y acreditar esta culpabilidad en cada caso. Esta es una sentencia muy conocida, una sentencia que es la 164/2005 de 20 de junio sobre una sanción impuesta por la Administración del Escorial de la Agencia Tributaria en Madrid. Y de así llegaríamos incluso a una última sentencia del Tribunal Constitucional sobre este tema, aunque sea distinta, como es la 74/2022 de 14 de junio. Por lo tanto, en esta doctrina, por resumir un poco, nos encontramos
vamos a resumirla brevemente, nos encontramos una doctrina en la cual lo que se dice, y estoy reproduciendo la expresión literal del Tribunal Constitucional, es que se exige, que estoy hablando además de la sentencia del año 2005 que acaba de citar, que el sistema constitucional español proscribe la imposición de una sanción por el mero hecho de no ingresar, sino que es necesario acreditar la existencia de un mínimo de culpabilidad y de ánimo defraudatorio extremo del que en la resolución judicial, en aquel caso una sentencia del TSJ de Madrid, viene a prescindirse pese a tratarse de un supuesto razonablemente problemático de interpretación de la norma tributaria. En efecto, y así terminaba este párrafo fundamental de esta sentencia, que se refería a su vez a la del año 1990, en efecto, como decía, no se puede por el mero resultado y mediante razonamientos apodícticos sancionar, siendo imprescindible una motivación específica en torno a la culpabilidad o negligencia y las pruebas de las que ésta se infiere. Luego, aquí no solamente estamos en algo que es obvio, es decir, que la infracción tributaria exige esta culpabilidad, sino que estamos en algo más importante, y es esa culpabilidad tiene que acreditarse en cada caso, no caben fórmulas estereotipadas, puesto que no cabe, en definitiva, presumir de ningún modo la existencia de esa culpabilidad. Bien, esto tiene algo, o sí que conviene, terminando esta primera parte histórica, relacionarlo con algo que el Tribunal Supremo Español construyó pues desde los años 80 del siglo pasado, que es la relación entre la exigencia de culpabilidad y el deber de autoliquidar. El contribuyente está obligado a autoliquidar en la mayor parte de los casos y, por lo tanto, el contribuyente no solamente tiene que declarar y declarar los hechos correctamente y cooperar con la administración, sino que el contribuyente tiene que interpretar él mismo las normas tributarias y cuantificar por sí mismo el importe de la deuda tributaria que le incumbe. Y, por supuesto, puede ocurrir que después haya una discrepancia entre la administración y el contribuyente en un caso sobre ese importe y si está correctamente determinado o no, pero esto no puede conducir irremediablemente a una sanción tributaria, con independencia de que precisamente quien tenga razón sobre la liquidación tributaria que la administración haya practicado, puesto que puede ocurrir que esa discrepancia de la administración con independencia de quién tenga razón, sea consecuencia de una discrepancia razonable entre el contribuyente y la administración sobre la interpretación de la norma aplicable y sobre, en definitiva, el deber y el alcance del deber de autoliquidar en cada caso. Esto, y es un tema en el que yo por lo menos no me voy a meter, pero sí que tal vez en la jurisprudencia administrativa del Tribunal Supremo se separa el problema de la culpabilidad de las infracciones tributarias del problema del error de prohibición en el derecho penal, que posiblemente tiene un significado distinto precisamente como consecuencia de este enlace entre la exclusión de culpabilidad en las infracciones tributarias y, en consecuencia, las sanciones, y, por otra parte, el tema de, de lo que sería en derecho penal un error de prohibición distinto. Bien, si pasamos ya a la segunda parte, nos encontramos con, como digamos anticipado, cuáles son las sentencias más importantes del Tribunal Supremo recientes. Y yo he escogido 3. La primera de estas sentencias es una sentencia de 23 de mayo del año 2023. El ponente es el señor Toledano y aquí nos encontramos con una sentencia que es importante, digamos, por varias razones. En primer lugar, la sentencia es importante porque si alguien quiere repasar cuál es la doctrina general del Tribunal Supremo sobre el concepto de interpretación razonable, esta sentencia es muy buena. Aquí se repasa toda la doctrina sobre qué es o cuándo se entiende que nos encontramos ante una interpretación razonable de la norma. En segundo lugar, el caso posiblemente no es el mejor caso del mundo. Nos encontramos otra vez con alguien o un contribuyente que discute si efectivamente es correcta o no es correcta la liquidación de la administración. Asume, sin embargo, el contribuyente que la liquidación es correcta, pero que tal vez todo proviene de un malentendido. El malentendido consistía en que, siendo el contribuyente acreedor de una sociedad por un préstamo hecho desde el socio a la sociedad, por otra parte, después ese mismo socio lo era de otra sociedad en el que era deudor de la misma. Y, sin embargo, las dos sociedades una absorbe a la otra y, en consecuencia, el contribuyente sostiene que hubo una confusión de los dos préstamos y que, por lo tanto, realmente no existía deuda ninguna y de ahí que él no hubiera computado ningún interés a su favor en su declaración del IRPF. Estos son los hechos que se discuten.
Curiosamente, esto tal vez discrepe de la sentencia última que vamos a citar sobre qué es la interpretación razonable y qué son los hechos, pero en esta sentencia eso no se abre y lo que se viene a decir es que efectivamente nos encontramos ante un supuesto en el que el contribuyente ha actuado de acuerdo con una interpretación razonable de la norma, aunque en este caso tal vez más que la norma tributaria, lo que el contribuyente estaba interpretando era la norma civil y en consecuencia considerando que en esas circunstancias de hecho esos préstamos se habían extinguido por confusión y que en consecuencia, como consecuencia de esa confusión de las personas de acreedor y deudor, había habido una extinción de los créditos y que en consecuencia, con independencia de que se hubiera aceptado la liquidación por parte del contribuyente, no se había motivado adecuadamente por parte de la Administración la culpabilidad. Y aquí es donde esta sentencia, ya apartándose del caso concreto tan peculiar, sí que nos dice tres cosas que son muy importantes y que ya he anticipado. En primer lugar, el Tribunal Supremo nos vuelve a recordar que esa motivación tiene que ser una motivación específica. Esto se repite siempre, como después veremos cuando, digamos, vamos al terreno de los Tribunales Superiores de Justicia de la Audiencia Nacional. Posiblemente el criterio no se sigue igualmente siempre. Siempre se repite la misma doctrina general, posiblemente las conclusiones no siempre son las mismas. Pero aquí nos encontramos con que se repite que no basta con repetir como motivación de la sanción la teoría general de que la sanción tiene que descansar en la culpabilidad del sujeto infractor. Por supuesto que la sanción tiene que descansar en esa culpabilidad, por supuesto que tiene que haber un elemento de culpabilidad aunque sea mínimo, pero lo importante no es eso, sino lo importante es que si el contribuyente ha alegado que había unas circunstancias o existían unas circunstancias que justificaban la existencia de una interpretación razonable de la norma, la Administración debe contestar específicamente a ese motivo y no lo puede contestar lo que hubiera, como diría aquel, lo que hubiera contestado a cualquiera, ¿no? Sino en ese caso debe haber una argumentación específica y concreta y, por lo tanto, una motivación específica de la culpabilidad de ese contribuyente en particular. Por lo tanto, tiene que haber un análisis concreto, es lo que dice esta sentencia del año 2023, de si hubo o no hubo una interpretación razonable en ese caso. Y además, el Tribunal Supremo rechaza, pero esto lo lleva rechazando desde los años 90, yo creo, la validez de una argumentación, digamos, ad personam. Es decir, no cabe que la Administración justifique que no hay una interpretación razonable porque la interpretación correcta es la que la Administración ha sostenido, incluso porque el contribuyente la ha aceptado en la liquidación, y, sin embargo, la Administración entiende que el contribuyente, por sus circunstancias personales, la sofisticación de la empresa ante la que nos encontramos, el asesoramiento que ha recibido, etcétera, el contribuyente tenía medios sobrados para alcanzar esa verdad. De ahí mi idea de que estamos en un terreno distinto del error de prohibición. En este caso nos encontramos con que el Tribunal Supremo vuelve a rechazar ese argumento de usted, por sus circunstancias personales, tenía los medios necesarios o suficientes como para saber cuál era la interpretación correcta de la norma, más allá de que me diga que la suya pudiera o no ser razonable. Por el contrario, el Tribunal Supremo considera que la interpretación razonable depende del caso concreto y que puede haber una interpretación razonable porque la norma permitía varias interpretaciones razonables, con independencia de cuál sea la que finalmente haya prevalecido. Si pasamos de esta sentencia a la siguiente, nos encontramos con el mismo ponente dentro de la sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, una sentencia ya del año 2024, que es la de 18 de julio del 2024. Y esta sentencia llama la atención porque llega a la conclusión contraria. Y en este caso yo creo que llega a la conclusión contraria congruentemente, o sea, no hay ninguna discrepancia. Nos encontramos, por lo tanto, con un tema de deducción por doble imposición de dividendos, ante la que se alega por parte de la empresa que ha habido una interpretación razonable de la norma, cosa que el Tribunal Supremo rechaza, entendiendo que no ha habido esa interpretación razonable porque, en este caso, a su juicio, la norma era clara, la relativa a la deducción por doble imposición de dividendos y la conexión de esta deducción con una existencia previamente de una reducción de capital, y que, por lo tanto, hubo esa reducción de capital. Luego estamos ante unos beneficios que no habían sido realmente gravados porque hubo una compensación de bases imponibles negativas, se distribuye un dividendo y este dividendo no tenía derecho a esa deducción por doble imposición. Y esto es tal vez lo llamativo de esta sentencia, se viene a decir al contribuyente que el contribuyente había invocado la existencia, tal vez, de esa interpretación razonable como un puro, y esta es la expresión que el Tribunal Supremo utiliza, pretexto, pero que realmente no tenía un soporte adecuado en el razonamiento de los propios recursos del contribuyente. Y con esto llegamos a la última de las sentencias que anticipaba, que es una sentencia que sí abre
yo creo más dudas. Estamos en una sentencia muy reciente, 29 de octubre del año 2024, y en este caso lo que tenemos es una sentencia en la que lo que se discutía era la justificación de unos gastos. Si mal no recuerdo, ya no estoy hablando de memoria, eran unos gastos de promoción, de marketing, y eran también unos gastos de atenciones a clientes, y se discutía en esta sentencia de octubre del año 2024 si esos gastos estaban justificados o no estaban justificados. Había habido unas sanciones, la compañía correspondiente recurre en casación ante el Tribunal Supremo, entendiendo que no se había alegado adecuadamente, no se había utilizado adecuadamente el argumento de la interpretación razonable de la norma. Y aquí el Tribunal Supremo cambia la respuesta. No va a decir si es un pretexto o no es un pretexto, no va a decir si hubo o no hubo una interpretación razonable, sino que va a decir que a efectos de la doctrina a fijar en ese recurso de casación no es de aplicación la idea de una interpretación razonable. Porque aquí no estamos ante una norma cuya interpretación se discute, sino ante unos hechos cuya prueba se discute. Y eso es un terreno distinto. Yo puedo estar de acuerdo con esta doctrina del Tribunal Supremo, lo que ocurre es que el Tribunal Supremo añade que eso no quiere decir que cuando se discutan los hechos quepa predicar de la prueba de determinados hechos o de la ausencia de prueba de los mismos precisamente una consecuencia sancionadora de forma automática, sino que también en ese caso habrá que ver si existió o no existió una culpabilidad. Pero no sé, sinceramente, cómo se liga la culpabilidad en este caso con la razonabilidad en la prueba o no prueba, la justificación o no justificación de determinados gastos y la deducibilidad consiguiente de los mismos. Con lo cual, esta sentencia de octubre del 2024 abre un nuevo campo y lo único que es, desde el punto de vista sobre todo de un recurso de casación, cuidado con la advertencia de que no cabe invocar como fundamento de un recurso de casación la doctrina de la interpretación razonable de la norma cuando lo que se está es discutiendo en definitiva la suficiencia de la prueba de unos hechos, porque estaremos en un terreno distinto, lo cual bastará para que el recurso de casación sea rechazado, puesto que es lo que ocurre en esta sentencia de octubre del año 2024. Por eso terminaría esta primera parte y ya también con el fin de ir, digamos, aproximándome al tiempo, simplemente con mucha brevedad un repaso de lo que han dicho los tribunales superiores de justicia. Aquí yo creo que lo más claro es cuál es el Tribunal Superior de Justicia, que curiosamente tiene más sentencias, aparte del TSJ de Madrid, sobre este tema de la culpabilidad. Y en este caso destaco, por supuesto, la importancia de toda una serie de sentencias recientes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ha dictado numerosas sentencias en lo que va de año sobre, en lo que va de año no, porque estamos en el 25, pero en el año 2024 sobre esta cuestión. Por ejemplo, en la sentencia de 15 de marzo del 2024, en la sentencia de 7 de junio del 2024, en la sentencia de 17 de octubre y de 30 de octubre del 2024. 4 sentencias que yo he escogido en la cual el Tribunal Superior de Justicia de Galicia va a entender que no existía una justificación adecuada de la culpabilidad y que había, en definitiva, una interpretación razonable de la norma en un sentido muy amplio, como consecuencia precisamente de la dificultad interpretativa. Simplemente por ir terminando, dos comentarios al respecto. Por una parte, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia sí que hace una interpretación muy favorable a que la interpretación razonable de la norma es una interpretación del conjunto del ordenamiento aplicable en cada caso. Eso en un caso, por ejemplo, la primera de las sentencias que he citado, en la que era la transmisión de un estanco, considera sin más que las normas tanto de derecho estatal como de derecho de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre la condición de empresa familiar y la exención de empresa familiar son normas suficientemente complejas, porque todo el mundo lo sabe, que son complejas, y eso excluye la posibilidad de sancionar en un caso como ese. En otro caso, por ejemplo, ante una persona de edad avanzada y en la época de la pandemia, viene a entender que eso excluía la culpabilidad porque en esas circunstancias personales, y esto es contrario a lo que antes hemos dicho del Tribunal Supremo, no cabía considerar que había la culpabilidad exigible para una infracción tributaria. Cosa contraria a la que, por ejemplo, ha entendido el TSJ de Madrid en alguna sentencia. Yo destaco la sentencia de 29 de noviembre del 2024, por ejemplo, reciente, en la cual se viene a dar una percepción distinta sobre qué se entiende por una interpretación razonable o por una interpretación no razonable de la norma. Lo mismo ocurriría a lo mejor en una sentencia también reciente, como la de 13 de diciembre del 2023 del TSJ de Cataluña, frente a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en alguna sentencia que la Asociación Española de Asesores Fiscales ADAD comentó específicamente, como es una sentencia del 24 de octubre del 2023 del TSJ de Andalucía, de la Sala de Sevilla, en la que se vino a entender
otra vez que no cabía esa sanción precisamente porque la justificación de la culpabilidad era una justificación estereotipada y por lo tanto no se había acreditado la culpabilidad en ese caso concreto. Y ya para terminar del todo, los 3 puntos que iba a relacionar. Un tema es, primera cuestión, ¿qué tiene que ver la culpabilidad de las sanciones con el hecho de que haya una liquidación aceptada? Una liquidación firme, si se quiere. Yo creo que esto siempre ha estado claro y, en mi opinión, sigue claro. Puede suceder que cuando la Administración dicta una liquidación, por muchas razones, el contribuyente acepte la liquidación y ésta no se discuta y sea, por lo tanto, firme o haya devenido firme. Y eso no impide recurrir la sanción y tratar de sostener que la causa de la impugnación el motivo de impugnación de la sanción es precisamente la existencia de una interpretación razonable de la norma, a pesar de que el contribuyente haya aceptado la liquidación y no haya recurrido contra la liquidación. Esto es así, lo ha aceptado el Tribunal Económico Administrativo Central en alguna resolución, y cito aquí una de 24 de noviembre del 2022, pero esto tiene 2 problemas. Un primer problema está claro y es, si estamos hablando de una liquidación en la que el fundamento de esa liquidación ha sido la existencia de simulación en un negocio, cuidado con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que entiende que existiendo simulación es inevitable la consecuencia sancionadora, salvo que haya un problema o se alegue la existencia de prescripción o de un defecto procedimental, pero no la interpretación razonable de la norma, porque mediando simulación no puede haber una interpretación razonable de la norma, otra vez porque la simulación es una circunstancia que surge en la liquidación y en este caso ha sido aceptada. Entonces, cuidado con este tema cuando hay una liquidación derivada de la simulación. Y después, y en 10 segundos, hay 2 sentencias del Tribunal Supremo interesantes sobre este tema, aunque marginalmente afectan al tema de la culpabilidad. Son una sentencia de 23 de septiembre del 2020 y otra que supuestamente aclaró la anterior, que es la de 20 de noviembre del 2023. Aquí el tema era distinto, pero conviene recordarlo, y es, aquí lo que se hace es recurrir una sanción con una liquidación firme y sostener que la sanción es nula porque hay defectos de la liquidación que hace que fuera la liquidación la nula. Normalmente en ambos casos juraría que era un tema de prescripción de la liquidación. En la sentencia del 2020 el Tribunal Supremo había aceptado que aunque la liquidación fuera firme y no se pudiera tocar, en la impugnación de la sanción podían alegarse motivos referidos a la liquidación. Concretamente que la liquidación era una liquidación dictada cuando había prescrito el derecho de la Administración a dictarla. El problema es que la sentencia del 2023 viene a decir lo mismo, pero de una forma un tanto distinta, y ya claramente exige un requisito adicional, que es que la sanción sea consecuencia de la liquidación. Si la sanción no es consecuencia de la liquidación, por ejemplo, porque es una sanción por un defecto formal de unas facturas, no se pueden alegar motivos referidos a la liquidación. O sea que aquí yo creo que sí que ya Jesús posiblemente sirva para que enlace con su presentación. Aquí tenemos sentencias recientes del Tribunal Supremo, 2, 27 de septiembre, 30 de septiembre del 2024, en la que el Tribunal Supremo vuelve a plantear el tema de que, habiendo sanciones, es exigible por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Sacchetti, una doble instancia. Y que, no obstante eso, aunque ahora está pendiente otro caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a ver qué es lo que dice, el sistema actual de casación sería suficiente. ¿Esto qué tiene que ver con la culpabilidad? Tiene que ver con la culpabilidad que casi hay una exigencia derivada de esa doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de examinar la culpabilidad en casación como segunda instancia de ese asunto. Y por último, derecho al error y culpabilidad. El derecho al error es una doctrina nueva que proviene de una propuesta del Consejo de Defensa del Contribuyente, que es la 3/2022, y que además se comentó mucho en el año 2023 por esa propuesta y por una sentencia, de nuevo, del TSJ de Galicia, una sentencia de 28 de noviembre del 2023, en el que el TSJ de Galicia, en un caso en el que tal vez tampoco necesitaba invocarlo, invocó este derecho al error para anular una determinada sanción. Yo creo que son 2 cosas distintas. Una cosa es la culpabilidad y otra cosa es el derecho al error. Uno de los riesgos que tiene la doctrina del derecho al error es que terminemos en el derecho al error olvidando la exigencia de culpabilidad y de la acreditación de la culpabilidad en cada caso. El derecho al error posiblemente sería una buena doctrina para evitar estas discusiones en casos de contribuyentes de IRPF, sobre todo, pequeños contribuyentes, en los que posiblemente sí ha habido un error, y más allá de la discusión sobre si hubo una interpretación razonable de la norma o no,
Lo que habría que admitir es que ese contribuyente, que es la primera vez en la vida que se equivoca y que ha cumplido sus obligaciones fiscales escrupulosamente, debería ver cómo no se le impone una sanción por admitir que en un sistema de autoliquidación, de nuevo, ese error es disculpable, sea o no debido a una interpretación razonable de la norma. Pero eso no tiene nada que ver con la discusión sobre si una interpretación razonable de la norma debe constitucionalmente en España excluir la imposición de cualquier sanción y mucho menos evitar que la Administración en cada caso acredite esa culpabilidad del contribuyente. Y con eso yo ya le paso a Jesús en la segunda parte de este mismo seminario. Muchísimas gracias, Abelardo, y muchísimas gracias por en tan poco tiempo haber sido tan claro, tan preciso y sobre todo tan quirúrgico, analizando una buena batería de sentencias que dan buena muestra de los problemas que, como has comentado, no solo son clásicos, sino que son muy actuales y llevamos arrastrando pues desde hace décadas y que engarzan con garantías constitucionales de los contribuyentes, como son el derecho a no ser sancionados sin una adecuada motivación de su culpabilidad. Con lo cual, muchísimas gracias, Abelardo. Y ahora doy paso a Jesús Cudero, que va a hablar concretamente de la prueba, de los elementos fácticos, de hecho, en el procedimiento de inspección. No sé si también en el procedimiento sancionador. Con lo cual, muchísimas gracias, Jesús. Pues lo primero, muchas gracias, Alejandro, gracias por la presentación, gracias a la escuela y por darnos la ocasión de dirigirnos a ustedes, y gracias por la presencia, en fin, a una hora tan poco apetecible, ¿no?, para escuchar estos temas tan procedimentales, ¿no? La verdad es que compartir mesa con Abelardo tiene para mí siempre un problema, porque la capacidad de síntesis que tiene Abelardo para en 20 minutos contarnos prácticamente la totalidad de los problemas que suscita, en este caso, la culpabilidad en el ámbito sancionador, pues me coloca a mí en una dificultad a ver si yo soy capaz de resumir un poco qué está pasando con la prueba en los procedimientos tributarios, en los procedimientos de revisión económico-administrativa y también en los procesos judiciales cuando tienen que ver con temas probatorios, ¿no? Pero por enlazar con la ponencia que acaba de terminar Abelardo y la pregunta que hacía en relación con Sacchetti, quizás esto sea empezar la casa casi por el tejado, pero porque no se me vaya esa reflexión, el tema Sacchetti probablemente coloca a nuestro sistema procesal en la casación en un conflicto muy serio. Como saben, lo que dice la doctrina Sacchetti es que el artículo 2 del protocolo número 7 del convenio tiene que interpretarse en el sentido que cuando la Administración impone una sanción administrativa grave de naturaleza penal, existe el derecho a la revisión jurisdiccional, de suerte que un sistema que permite que una sentencia en única instancia no sea recurrible, como sucedía con la casación determinada por la cuantía anterior a la Ley Orgánica 7/2015, contravendría esa norma, ¿no? En nuestra actual casación, como saben, la práctica totalidad de las sentencias son susceptibles de casación, siempre y cuando se identifique la infracción de una norma de derecho estatal o derecho de la Unión Europea, pero con una particularidad. El asunto para que sea admitido un recurso de casación necesita contar con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y una correlativa necesidad de que el Tribunal Supremo aclare la cuestión controvertida. Y, en segundo lugar, establece una limitación absoluta, que es que los hechos no son susceptibles de casación porque exclusivamente las cuestiones que se ventilan en este recurso extraordinario son de naturaleza jurídica. Y aquí nos viene el problema de la doctrina Sacchetti, porque lo que dice el protocolo es que ese derecho a la doble revisión se refiere a la declaración de culpabilidad y a la condena. Y la pregunta tiene mucho que ver también con la prueba. Si yo no puedo controvertir los hechos porque no puedo mostrarlos en la casación y, por tanto, tampoco puedo poner en solfa la valoración de la prueba realizada en la instancia, la pregunta es cómo voy a discutir
la declaración de culpabilidad o la condena cuando indefectiblemente la declaración de culpabilidad o la condena tiene que ver con el soporte fáctico del comportamiento del infractor. Es decir, sea como fuere, en todo caso, las infracciones tributarias se corresponden con conductas, con comportamientos, en definitiva, con hechos. Si no puedo controvertir esos hechos, es muy difícil que pueda cuestionar la culpabilidad declarada, o mejor dicho, confirmada por un órgano jurisdiccional al ventilar un recurso contencioso administrativo en única instancia. Bien, este es un problema que supongo que acabará sustanciándose en el Tribunal de Estrasburgo con ocasión del proceso que está en este momento encima de la mesa, y que veremos si termina con una segunda condena al Reino de España que nos tiene que plantear una dificultad añadida en relación con nuestra casación. Y ya al margen de esta cuestión, que me parece, por cierto, muy relevante, está el tema general de la prueba en los procedimientos tributarios. Una de las singularidades de nuestro sistema tributario, entre otras muchísimas, una de ellas es la cierta asimetría que hay en la posición jurídica del sujeto activo y del sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. Como sabemos, el hecho imponible es la circunstancia, operación, negocio, situación o hecho de la vida real o de la vida jurídica que determina el nacimiento de la obligación tributaria. Salvo en algún tributo, en la mayoría de esos tributos, el que conoce el hecho imponible es el sujeto pasivo, es el que realiza el hecho imponible, el que realiza la operación o el negocio que va a tener una repercusión tributaria. Por eso nuestra normativa otorga a la administración pública, al sujeto activo de la obligación tributaria, unas ciertas ventajas en relación con el contribuyente cuando pretende regularizar o cuestionar no ya solo la realización del hecho imponible, sino las consecuencias tributarias que la ley anuda a ese hecho imponible. Y por eso está que en los procedimientos de comprobación hay un deber por parte de los contribuyentes de colaborar con la administración pública, cosa que no pasa, lógicamente, en los procedimientos sancionadores, porque ahí juega en esos procedimientos el derecho a no autoincriminarse. En el ámbito de la aplicación de los tributos, el sujeto pasivo tiene necesariamente que colaborar con la Administración. Y esa colaboración con la Administración implica aportar datos, documentos, circunstancias que sean requeridos por la Administración tributaria para verificar esa labor de comprobación y a ver si la declaración o la autoliquidación o el comportamiento del sujeto pasivo se ha ajustado o se ha temperado a la realidad, o a la realidad derivada de la norma. En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley General Tributaria disciplina los artículos 105 a 108 las cuestiones relativas a la prueba en los procedimientos tributarios y el análisis de esos artículos siempre ha llevado a la doctrina y también a la jurisprudencia a decir, quizá a veces un poco apodísticamente, que compete a la Administración tributaria probar el hecho imponible y compete al sujeto pasivo, al obligado tributario, probar las cuestiones, los aspectos o las circunstancias que limiten, restrinjan o reduzcan la carga tributaria derivada de la decisión de la Administración. Muy abruptamente quizá, el hecho imponible debe ser probado por la Administración tributaria, 1, y 2, el sujeto pasivo, de acuerdo con el artículo 105 de la Ley General Tributaria, tiene que probar los supuestos de no sujeción, de exención, las bonificaciones o las deducciones que de alguna forma reduzcan o limiten la carga tributaria correspondiente. En ese panorama de los artículos 105 a 108 está la carga de la prueba, que es más o menos lo que acabamos de decir, la valoración de la prueba y la aportación probatoria, las presunciones, que también son absolutamente relevantes en nuestro artículo 108, y un principio que además debemos siempre tenerlo en cuenta cuando analizamos la prueba, que es el principio de facilidad probatoria. Debe exigirse mayor carga a la hora de probar un determinado hecho o un comportamiento a aquella parte que tenga más cerca las fuentes de prueba y tenga mejor conocimiento de la actividad probatoria correspondiente. Yo creo que para analizar la prueba, y yo creo que el curso
en esa parte, pues necesariamente tiene que incidir en esos tres aspectos. Analizar la prueba en el ámbito tributario nos exige estudiar tres momentos. La prueba en el ámbito de la aplicación de los tributos, la prueba en la revisión económico-administrativa y la prueba en el proceso judicial. Lo primero que hay que decir, lógicamente, es que puede ser susceptible de prueba, y lo que puede ser susceptible de prueba son los hechos, no la interpretación jurídica. Lo que se debe probar en el ámbito de la aplicación de los tributos, de la revisión de los tributos y del proceso judicial es el soporte fáctico que sustenta o no la decisión administrativa o la decisión que la controvierte por parte del contribuyente. En el ámbito de la estricta aplicación de los tributos juega, por tanto, esta asimetría que les decía antes. La Administración tiene que probar el hecho imponible a tenor de los datos que le va a suministrar al contribuyente, con la especificidad y con la limitación de que hay una presunción iuris tantum derivada de aquello que nos ha comentado Abelardo al principio, de que hay en nuestro ordenamiento jurídico la carga del contribuyente, la mayoría de los tributos, consiste no solo en identificar el hecho imponible y comunicarlo a la Administración, sino en realizar las operaciones de cuantificación de ese hecho imponible, es decir, hacerle todo el trabajo a la Administración pública. Por eso, probablemente, el artículo 107 de la Ley General Tributaria nos dice que, en principio, las declaraciones, autoliquidaciones y demás actos realizados por el contribuyente gozan de la presunción iuris tantum, que debe ser destruida por la Administración. La segunda cuestión que se plantea y que se ha planteado en sede judicial y que ha sido polémica y en parte sigue siendo polémica es la del momento de la aportación de la prueba. Es decir, cuándo debe o puede el sujeto pasivo aportar a los procedimientos tributarios pruebas que dejen eventualmente sin efecto la decisión de la Administración o la decisión que la Administración puede adoptar. Lo normal, y eso hay que reconocerlo y hay que decirlo, lo normal es que el material probatorio se aporte en el seno de los procedimientos de aplicación de los tributos. Eso es, digamos, lo natural. Si yo me he deducido ciertos gastos, lo normal es que aporte las facturas y demás documentos que soportan esa deducción, o los datos o elementos de juicio que permitan afirmar que efectivamente lo que dicen esos documentos se corresponde con la realidad. Lo normal es que lo haga en sede del procedimiento de aplicación de los tributos, ¿no? En el Tribunal Supremo, a partir de una sentencia de 10 de septiembre del año 2018, se permite, sin ambajes, diría yo, aunque con la limitación del abuso del derecho, se permite que el sujeto pasivo aporte pruebas que permitan sostener su pretensión, no solo en el ámbito de los procedimientos de aplicación de los tributos, sino en vía de revisión económico-administrativa y, por supuesto, en vía judicial. Lo que pasó en esta sentencia, en este asunto de 10 de septiembre de 2018, esta sentencia del Tribunal Supremo, es relativamente sencillo. En un procedimiento de IVA por un no residente, lo que se planteaba es si se realizaban determinadas actuaciones que estaban conectadas o con el ámbito del territorio del tributo. Y para eso la Administración Tributaria, en sede inspectora, le pidió a esta empresa, que era una empresa alemana, que le suministrara toda la información sobre las operaciones que realizaba, concretamente todos los contratos, todas las facturas que soportaban esas operaciones. El contribuyente no aportó todo, aportó una parte. En reposición, cuando le liquidan negándole la devolución de las cuotas de IVA, en reposición aporta un poco más, le desestiman la reposición. Ante el TEAC aporta la mayoría o la práctica totalidad de aquello que había sido solicitado por parte de la Administración en el procedimiento inspector, y en vía judicial aporta también más material probatorio. ¿Qué ocurre? Que el TEAC le dice que usted lo que pudo haber probado, lo pudo haber probado hasta que le liquidaron. Y a mí, que yo soy un órgano de interpretación de la normativa tributaria, no me pida que haga una especie, que haga de inspector
o que revise la actividad inspectora a tenor del factum o del material probatorio correspondiente. El asunto llega a la Audiencia Nacional y en la Audiencia Nacional lo que le vienen a decir es que eso está fenomenal, que hasta ahí hemos llegado, que el TEAC no tiene que hacer esa actividad y que el hecho de que la propia sala haya admitido la prueba propuesta no le obliga a valorar esa prueba, eso lo dice tácitamente, porque de hecho no la valora. Cuando el asunto llega al Tribunal Supremo, se plantea la cuestión de la plenitud jurisdiccional también, es decir, si puede un órgano judicial dejar de analizar una prueba que ha sido debidamente planteada por la parte y admitida a trámite, socapa de que debía haberse planteado al principio, y se plantea también si el TEAC actuó debidamente cuando excluye toda valoración sobre nuevas pruebas al respecto. Y el Tribunal Supremo lo que dice es que en la medida que el procedimiento de revisión económico-administrativo tiene naturaleza cuasi jurisdiccional, así está perfilado en nuestra Ley General Tributaria, rige también el principio de plenitud de la condición y, por tanto, el deber o la posibilidad de que el sujeto pasivo, el recurrente, el reclamante, controvierta la decisión que impugna a través de los medios de prueba válidos en derecho que permitan o que le obliguen a realizarlo. Con un límite, la buena fe y el abuso del derecho. Si se identifica que el comportamiento de la parte reclamante ha sido malicioso, que se ha guardado ese material probatorio con una finalidad espuria, siempre y cuando conste en el expediente, habrá que decir que esa prueba extemporáneamente, y lo digo entre comillas, planteada, no sería efectivamente válida. Por supuesto que en sede judicial la actividad probatoria puede ser completa. La obligación del órgano judicial es analizar la legalidad del acto administrativo que se le somete a su enjuiciamiento con la totalidad del acervo probatorio que le ponga de manifiesto en la parte correspondiente y, por supuesto, que en vía judicial, en vía económico-administrativa y en vía de aplicación de los tributos se pueden utilizar todos los medios de prueba que establece nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil y a la que se remite tanto la Ley de la Jurisdicción como la Ley General Tributaria como los procedimientos de aplicación de los tributos. Dentro de la prueba que puede plantearse está ahora muy encima de la mesa una cuestión muy polémica que es la prueba pericial y su alcance. Y yo creo que este es un tema muy complejo cuya solución habitualmente suele ser casuística en el ámbito de los tribunales, pero que plantea o sigue planteando muchos problemas. Por supuesto que la prueba pericial es una prueba idónea para desvirtuar una decisión de la administración pública o para darle un sesgo diferente a la percepción que aparentemente pueda tenerse de un procedimiento de comprobación. Hay circunstancias o situaciones en las que la prueba pericial es particularmente apta. Por ejemplo, cuando se trata de valorar activos, sean activos mobiliarios o inmobiliarios, cuya significación cuantitativa determine cómo debe ser la tributación. También es evidentemente idónea esa prueba pericial cuando se trata de determinar el sentido económico de determinadas operaciones, actividades. Estoy pensando sobre todo en las cuestiones, las reestructuraciones empresariales, que también están ahora muy encima de la mesa, y si en estas reestructuraciones empresariales la existencia o no de un motivo económico válido podría ser suficiente a efectos de evitar el régimen de neutralidad fiscal que rige nuestro ordenamiento jurídico. Esos son hechos. El problema es que la línea divisoria a veces en el ámbito tributario entre lo fáctico y lo jurídico es compleja. Hace poco hablaba yo con Abelardo, perdón, de si la contabilidad es un hecho o si existe o si el hecho de que estemos ante un verdadero derecho contable hace idóneo una prueba pericial en la que se pregunte a un experto en contabilidad si la contabilización efectuada por el contribuyente de la que va a derivar una consecuencia fiscal es correcta o no. Porque lo que es evidente es que los jueces y tribunales en España, salvo honrosísimas excepciones que seguramente habrá, no saben contabilidad.
La cuestión es, la contabilidad es un elemento que puede ser probado ante el juez. Por supuesto, no puede serlo cuestiones de apreciación técnico-jurídica, cosa que a veces también sucede. Y en este momento histórico está también muy cuestionada la posibilidad de que en sede judicial la parte demandada, la administración pública, el representante de la administración que defiende la legalidad del acto administrativo de naturaleza tributaria, si el abogado del Estado, el abogado de la comunidad autónoma o el abogado del ayuntamiento puede incorporar al proceso un documento o una pericial que sirva para ampliar, corregir, mejorar o motivar de una forma más atinada el acto administrativo que es objeto de recurso. Lo digo porque eso es algo que la experiencia enseña, en sede procesal se está produciendo con bastante frecuencia y plantea el límite de hasta dónde puede llegar el demandado a plantear la solicitud y obtener la solicitud de prueba en el ámbito del proceso contencioso administrativo cuando el soporte fáctico de la decisión ha tenido que estar ya en el expediente administrativo. Es decir, cuando la Administración Pública ha dictado su acto, en nuestro caso de naturaleza tributaria, con la totalidad del material probatorio que tuvo por conveniente y con la motivación que en aquel momento el órgano administrativo correspondiente creyó que era suficiente. Esa motivación es la que permite al contribuyente recurrir y cuestionar la legalidad de esa liquidación, que puede ser inválida por falta de motivación, y la pregunta es si podría causar indefensión un comportamiento de esa naturaleza. Recientemente, y con esto termino, ha habido 3 sentencias muy recientes del Tribunal Supremo que seguramente conocerán casi todos, que se refieren a la deducción por I+D+I, en la que lo que estaba en cuestión era si un informe, un dictamen emitido por la Administración Pública, por el Ministerio de Ciencia competente, en el que se calificaba como efectivamente de I+D+I una determinada actividad, un determinado proyecto, podía, sin embargo, ser controvertido por la agencia tributaria cuando se trataba de determinar cuáles son las consecuencias fiscales de la existencia de ese proyecto a efectos de su deducibilidad y su cuantía. El Tribunal Supremo lo que ha dicho es que la administración pública es única, que la agencia tributaria está en la administración como el ministerio correspondiente, que un informe que la ley califica como vinculante no puede dejar de serlo para la administración tributaria solo porque eventualmente existan unos técnicos en la materia que puedan poner en cuestión ese informe. Y en todo caso ha afirmado algo muy relevante, que en principio los propios técnicos de la administración pública que emiten un dictamen pericial no tienen la idoneidad, la imparcialidad que debe presumirse de un perito cuando éste forma parte del propio entramado de la administración. En definitiva, yo creo que la prueba es un tema controvertido, un tema complejo, un tema polémico, un tema extraordinariamente importante en cualquiera que quiera dedicarse al procedimiento, a la litigación. Yo recuerdo cuando estaba en la Escuela Judicial, allá por el año 87, vino a darnos clase un magistrado del Tribunal Supremo, de civil además, ¿no? Entonces este señor, teníamos una pizarra muy grande y puso proceso igual a prueba. Y nos dijo, esto es todo lo que vosotros tenéis que aprender para desempeñaros como jueces de una manera relativamente razonable. Dice, lo demás son cuentos. Proceso igual a prueba. Meteros bien en la cabeza, ¿no? Pues eso, proceso igual a prueba. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias también, Jesús, por también tu fantástica capacidad de síntesis, de en muy poco tiempo también pues delimitar claramente los problemas que afectan al ámbito probatorio, sobre todo de los elementos fácticos, además haciendo un recorrido tanto en el procedimiento, en los procedimientos de gestión, inspección, de revisión y judicial. Vamos a abrir ahora un turno breve, bastante breve, de preguntas, con lo cual también cualquiera de los que estéis en casa a través de
a través de la pestaña del chat box que hay en la aplicación, pues podéis remitirnos ahora mismo alguna pregunta. Concretamente, una de las asistentes nos pregunta, bueno, daros las gracias, y me gustaría saber su opinión acerca de la nueva Ley Orgánica de Defensa y Derecho a no declarar contra uno mismo en los procedimientos inspectores, que luego derivan en un procedimiento sancionador abreviado. Yo creo que esto, no sé... básicamente, ¿cómo afectaría la nueva Ley Orgánica de Defensa y del derecho a no declarar contra uno mismo en los procedimientos inspectores, que luego derivan en un procedimiento sancionador? ¿Cómo afectaría esto a los procedimientos de inspección? Pues esa es una buena pregunta que llevamos discutiendo también hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo creo que tampoco afectará necesariamente mucho en la medida en que sigamos en la tesis, ¿no?, que Jesús decía, de la distinción entre el derecho a no declarar contra sí mismo, que yo creo que ya está aceptado antes incluso de esta ley, y el deber de colaborar con la Administración mediante la aportación de las pruebas o de los elementos que justifiquen la situación tributaria de cada contribuyente. Y yo creo que eso vamos a seguir igual. Otra cosa es que es difícil saber en muchos casos cuál es la frontera entre una cosa y otra. Esa es mi opinión. Bueno, de hecho, es un tema muy controvertido. Hay, creo que una sentencia del Tribunal de Estrasburgo, la sentencia Consol, creo que se llama, que más o menos viene a abordar esta cuestión. Hay una tesis doctoral, además, de la profesora Marta Moreno Corte sobre este tema, que aconsejo su lectura, porque yo creo que es extraordinaria, pero plantea un tema pues muy, muy complejo. ¿Hasta dónde llega mi deber de colaboración con la Administración tributaria? Deber de colaboración que debe necesariamente existir para que la propia actividad de lucha contra el fraude fiscal pues sea efectiva, pero ¿hasta dónde llega cuando esa colaboración se identifica que va a dar lugar o puede dar lugar a un procedimiento sancionador, ¿no? Recuerdo que en el Tribunal Supremo tuvimos una discusión yo creo que fue en el 20 o en el 19, sobre si podía iniciarse un procedimiento sancionador antes de que se hubiera dictado una liquidación tributaria. Al final dijimos que sí, podía, y yo creo que ese sí puede es incluso beneficioso para contribuyentes como al que quiera ejercitar su derecho a no autoincriminarse, ¿no? Porque claro, de la forma tradicional, tú tienes que colaborar hasta que te liquido, y como tienes que colaborar, te liquido en esos términos y después, a lo mejor, mi colaboración es la que determina que exista un deber de ingresar infringido que puede dar lugar a una sanción. O sea que al margen de lo que dice la ley orgánica nueva, yo creo que el problema subsiste desde siempre. Vamos, o sea, no sé qué solución. Yo no le encuentro la solución fácil porque es el de línea divisoria. O sea, ¿en qué momento podemos decir que cede mi deber de colaboración porque se coloca por encima mi derecho a no autoincriminarme, ¿no? O a no confesarme culpable o a no declarar contra mí? La cuestión es complicadísima, creo. O sea, yo creo que hay, o sea, por añadir un elemento, yo creo que claramente en ocasiones la Administración tributaria tampoco es consciente de este problema cuando realiza determinadas preguntas o requiere determinada información que claramente podría estar en el terreno de la autoincriminación o del derecho del ciudadano de no declarar en contra de sí mismo. Después, el problema también para el ciudadano es que su no colaboración permitiría abrir figuras como la estimación indirecta de bases imponibles en el mundo tributario. Y luego está un tema sobre el que el Tribunal Supremo además tiene una jurisprudencia reciente que también pues, yo creo que posiblemente está llamada a evolucionar, que es el concepto de resistencia, obstrucción o negativa a la actuación inspectora, el 203 de la Ley General Tributaria, como infracción tributaria autónoma. Que esto es otro problema que también se mezcla con la pregunta.
y donde el Tribunal Supremo tampoco ha entrado a analizar nada que no sea el tema de la proporcionalidad de esa sanción y de cuál es el tipo, ¿no? Yo creo que en esto el problema, en mi opinión, sigue siendo un problema de fronteras entre unos deberes y otros. Bueno, yo simplemente también a modo de pregunta a cualquiera de los dos, simplemente, bueno, una pregunta a modo de reflexión para conocer también un poco vuestra opinión. ¿Cómo afecta bueno, también una cuestión tradicionalmente clásica en relación quizás con el derecho a la tutela judicial efectiva, al hilo de lo que comentabas, Abelardo, de que muchas veces se recurren como motivación de la culpabilidad fórmulas estereotipadas, es decir, absolutamente genéricas, donde realmente se reproduce casi la teoría clásica de la culpabilidad. Claro, ¿cómo afecta? Sobre todo, pues además en sanciones de relativamente cuantía pequeña, el sistema de reducciones que tenemos en el sistema sancionador tributario, que de alguna manera pues da pie a precisamente a facilitar que se perpetúe ese sistema de utilización de fórmulas absolutamente, como has comentado, estereotipadas y que no van realmente a la casuística del problema ni a la situación concreta. Cualquiera de los dos. O los dos, empiezo yo y luego ya... No, yo creo que hay varias cosas. Vamos a empezar con la única que está clara y es, yo creo que cualquier fundamentación de una sanción por parte de la Administración mediante fórmulas genéricas, y ahí yo creo que hay un defecto, que con los medios informáticos ya no falta más que la inteligencia artificial en la situación actual, se complica. Y es que, bueno, podemos escribir 12 páginas de fundamentación de esa sanción y de cualquier otra, y la fundamentación sería la misma. Si la fundamentación sería la misma, en este caso en cualquier otro, la fundamentación está mal, sean 12 páginas, 2 o 142. Otra cosa es, digamos, lo que tú planteas, que será lo último que comente, y el tema de que en ocasiones el debate sobre si hay culpabilidad o no es mucho más intuitivo de lo que parece. Y ahí es donde yo invito a leer, si alguien tiene tiempo, pues estas sentencias recientes de los Tribunales Superiores de Justicia, he citado varias del TSJ de Galicia, Madrid, Cataluña, Andalucía, en las que yo creo que si uno lee todas, llega a la conclusión de que hay mucho de intuición, ¿no? En el momento final, a la hora de saber si efectivamente esa interpretación era razonable o no era razonable. Recuerdo alguna, por ejemplo, con el tema de gastos deducibles en una actividad profesional, en el que se le va a decir al contribuyente que no era razonable su postura porque el gasto era claramente no deducible. Bueno, hasta cierto punto, pues en ese caso es bastante más intuitivo de lo que parece, y por otra parte el tema viene muy condicionado por el propio aparato probatorio de los gastos y de lo que se aportó o no se aportó en ese proceso. Y lo que tú planteas, Alejandro, yo creo que es un tema distinto, ¿no? Pero muy importante, que es, hemos seguido no solo en materia tributaria, sino en materia de derecho administrativo y sancionador y en materia penal, una tesis en las que favorecemos acuerdos, digamos, explícitos o implícitos, de tal suerte que muchas veces la sanción tiene como fundamento no tanto la infracción, sino la inexistencia de ese acuerdo. O dicho en cristiano, si usted acepta la sanción, con independencia de que todo sea regular, no estamos hablando de acuerdos extraños, pero si usted acuerda la sanción, hay una atenuación de la pena. Pero llega un momento en que el grado de rebaja o reducción de la sanción es tan grande que posiblemente ya no sé muy bien a qué fundamento responde esa sanción y en qué medida se está, digamos, atentando al derecho a un juicio justo y al derecho a la presunción de inocencia con un mecanismo. Esto en Estados Unidos se ha visto mejor que en España, donde determinados acuerdos han llegado a plantear el tema de, bueno, en qué medida el riesgo de ser condenado en un proceso a una pena claramente desmesurada respecto de la que ya me pueden imponer ahora, supone un atentado al derecho a un juicio justo. Esto en España no hemos querido planteárnoslo, pero lo cierto es que en el derecho hemos avanzado en esa dirección, sin plantearnos hasta qué punto eso es contrario, en definitiva, a los artículos 24 y 25 de la propia Constitución española o de la versión que se quiera de la Carta de Derechos Fundamentales o de los convenios europeos. Me gustaría decir dos cosas en relación con esto. En relación con esto último que acaba de comentar Abelardo.
Esto pasa en el ámbito tributario, en el ámbito sancionador y muy especialmente en el ámbito penal general. Yo creo que la institución de la conformidad, de alguna forma, ha puesto en solfa toda la maraña y todo el haz de derechos y garantías procesales del sometido al enjuiciamiento criminal. La conformidad y la sentencia correlativa que se ajusta a esa conformidad le viene bien a todo el mundo. Le viene bien al fiscal, que ha conseguido una condena y que eventualmente dispara la pena para luego bajarla mucho. Le viene bien al letrado de la defensa, que ha conseguido una rebaja extraordinaria. Y le viene fenomenal al órgano judicial porque no tiene que dictar una sentencia, sino que dicta una sentencia de conformidad. Al que eventualmente le puede venir mal es al reo si no se ha analizado suficientemente esta cuestión. Pero claro, a cualquiera le dicen, mira, voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿no? Que es el día a día, ¿no? Mira, el fiscal te pide 3 años de retirada del permiso de conducir por tu alcoholemia y 50.000 euros de multa, pero si te conformas te lo dejan 9 meses de privación del permiso de conducir y 5.000 euros de multa. Y el otro dice, ¿y dónde hay que firmar? Bueno, pues un poco pasa eso también, ¿no? Y luego la segunda cuestión, que tiene que ver con la tercera de las sentencias del Tribunal Supremo que ha comentado Abelardo. Cuando se dictó ese auto de admisión, yo tuve la sensación al leerlo de que era un auto de admisión para casar la sentencia. Yo pensaba que el razonamiento que podía eventualmente utilizar el Tribunal Supremo es, oiga, cuando aquí el problema que se plantea es de prueba, es en fin, de si se ha probado o no suficientemente, no tanto el carácter de un gasto como deducible o no, sino la existencia misma del gasto, su conexión con la actividad de la empresa, a quién se lo ha hecho, etcétera. Hombre, ahí a lo mejor es que no hay culpabilidad, no tanto por interpretación razonable de la norma, que yo creo que es lo que quiere decir el Tribunal Supremo. Oiga, una cosa es la interpretación razonable de la norma que se produce cuando el factum lo tenemos claro y lo que hay es interpretaciones posibles al punto de que una de ellas puede no ser extravagante, que es la del contribuyente, y entonces no le imponemos la sanción. Que este otro supuesto, ¿no? Y otra vez está lo fáctico con lo jurídico, lo fáctico en la culpabilidad de las sanciones, etcétera, ¿no? O sea, es un tema, la sentencia seguramente tenga más recorrido futuro, esa tercera sentencia, que el que podamos interpretar de una primera lectura, ¿no? Muy bien, gracias a los dos por vuestras respuestas. Y ya una última cuestión que nos plantean. Comenta un asistente que nos comenta que el Tribunal Supremo planteó una cuestión de inconstitucionalidad del artículo 203, el auto de Navarro Sanchís, pero el Tribunal Constitucional inadmitió la cuestión. Más que inadmitirla, la desestimó. Es decir, la cuestión se admitió. Esta es la sentencia del año 2022 que ya citaba, en la que se produjo además una circunstancia extraña, y es una circunstancia extraña que se viene produciendo con relativa frecuencia, y es la distinta apreciación de los principios generales de derecho en los tribunales españoles y en los tribunales europeos. Y en este caso concretamente el principio de proporcionalidad, porque esto coincidió en el tiempo en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dictado una serie de sentencias sobre la proporcionalidad de las sanciones en IVA cuando hay inversión del sujeto pasivo, y esto dio lugar a una sentencia de la Audiencia Nacional en España que entendió que efectivamente con esa jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aunque no eran casos españoles, pero habría que entender que la interpretación de la directiva en relación con los principios del derecho de la Unión y de la Carta de Derechos Fundamentales suponía que esas sanciones eran desproporcionadas en el caso español, sin plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia por entender que era un acto claro y que había una interpretación clara del Tribunal de Justicia. Esto dio lugar a unas casaciones del abogado del Estado, de la abogacía del Estado, ante el Tribunal Supremo, entendiendo que debería haberse planteado una cuestión de inconstitucionalidad. Y el Tribunal Supremo desestimó esas casaciones por entender que si la cuestión por la que había resuelto la audiencia era un tema de derecho de la Unión Europea, no cabía una cuestión de inconstitucionalidad. Pero al mismo tiempo, el Tribunal Supremo había planteado esta cuestión
de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional Español sobre el principio de proporcionalidad en relación con el artículo 203. Y ahí el Tribunal Constitucional Español entendió que el artículo 203 respetaba el principio de proporcionalidad, lo cual bueno, pues supuso una cierta descoordinación entre la apreciación de la proporcionalidad en sede del Tribunal de Justicia en la Unión Europea y la apreciación del mismo principio de proporcionalidad en sede constitucional española. Eso seguimos así, aunque es verdad que esa sentencia del Tribunal Constitucional y sobre todo la sentencia posterior del Tribunal Supremo Español resolviendo el caso en el que se había planteado esa cuestión y que era un tema de ICIO, si mal no recuerdo, del Ayuntamiento de Granada, sí que plantea el tema de, bueno, tal vez la sentencia del Tribunal Constitucional aborda el tema de la proporcionalidad, pero no aborda el tema de cuál es el verdadero tipo de la infracción del artículo 203. Donde sería necesario tener en cuenta que efectivamente ese tipo ha debido afectar claramente al desarrollo de las actuaciones inspectoras. Entonces, eso yo creo que es un tema que posiblemente todavía no esté del todo resuelto, a pesar de que el Tribunal Económico Administrativo Central ha dictado ya alguna resolución que yo creo que no refleja este problema sobre la interpretación del tipo de la infracción de la resistencia, obstrucción negativa a la actuación inspectora del 203. Conozco muy bien ese asunto porque yo estaba en la sala cuando planteamos la cuestión de inconstitucionalidad. Es una tasa, es una tasa del Ayuntamiento de Granada a Endesa, sí, por utilización privativa del dominio público, que es una tasa por 3 ejercicios. La cuantía de la tasa me parece que en total pues debería llegar a, no sé si eran 13.000, 17.000 y 20 y tantos mil. Las sanciones por dejar de ingresar, que también se impusieron, pues fueron el 50 o el 100%, y la del 203 fue de 600.000 euros. Entonces, lo que planteó el Tribunal Supremo en aquel supuesto fue la proporcionalidad desde muchas perspectivas, comparándolo con la propia naturaleza de las otras sanciones, con otros supuestos y tal. Bien, el Tribunal Constitucional lo que dijo es que el bien jurídico protegido aquí es la lucha contra el fraude fiscal a través de procedimientos de inspección que funcionen razonablemente bien. La sanción se dispara porque la infracción es por parte de una empresa grande y además es un procedimiento de inspección. Entonces el Tribunal Constitucional dijo lo que dijo, pero es muy importante lo que acaba de decir Abelardo. El Tribunal Supremo en esa sentencia, cuando tiene que aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional, no tiene más remedio que desestimar el recurso. No tiene más remedio que desestimar el recurso, entre otras razones, porque Endesa, que era la compañía recurrente, no había impugnado la sentencia de la Audiencia Nacional en casación, porque la sentencia de la Audiencia Nacional en casación rebaja de 600.000 a 25.000 euros la sanción. Por tanto, Endesa no, o sea, el Tribunal Supremo no tenía capacidad para analizar si concurría o no el tipo de los 203, pero lo que dice la sentencia al final es, bueno, una cosa es lo que tenemos aquí por el juicio de relevancia, que no tengo más remedio que desestimar, y otra cosa es que en un futuro o cada vez que se aplique este precepto haya que analizar si el comportamiento del contribuyente sometido a inspección que no aporta los datos que son requeridos por la Administración ha supuesto una resistencia, una obstaculización o una obstrucción a la función inspectora, porque es perfectamente posible y objetivamente posible a tenor del tipo que no aporte cierta documentación, pero que esa documentación o es innecesaria o la Administración ya la tenía o nadie tiene que ver con el procedimiento correspondiente, en cuyo caso el elemento objetivo del tipo, que es que haya resistencia, que haya obstaculización o que haya obstrucción, no habría concurrido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Pues vamos a dar ya por concluido el webinar. Simplemente volver a agradecer a todos los asistentes vuestra presencia y sobre todo volver a agradecer tanto a Abelardo como a Jesús sus dos magníficas ponencias donde, como he dicho antes, pues han analizado de una manera muy precisa y en relativamente poco tiempo pues las cuestiones más actuales y problemáticas que se están dando en la actualidad, haciendo un repaso pues de la última jurisprudencia, de últimas resoluciones de tribunales económico-administrativos, Tribunal Supremo, con lo cual yo creo que nos han dado una muy buena
una muy buena clase del estado de la cuestión actualmente en dos supuestos, tanto el tema de la motivación de la culpabilidad como el tema de la prueba de los elementos fácticos en los procedimientos de gestión, inspección, pues de cuestiones que son básicas como es la acreditación tanto de la culpabilidad como de los hechos en estos procedimientos, con lo cual os vuelvo a agradecer, muchísimas gracias, ha estado magnífica vuestras intervenciones y simplemente recordar que esto es un poco, sirve un poco también de prólogo, preludio para nuestro inminente curso de procedimientos de gestión, inspección y sancionador tributario, que comienza a finales de este mes, si no me equivoco, el 24 de febrero, y de 60, 50, no recuerdo exactamente si son 62 horas, sí, 62 horas, y donde se analizarán muy en profundidad todas estas cuestiones, con un análisis evidentemente muy minucioso y muy pormenorizado de todas estas cuestiones y desde un punto de vista muy práctico, donde contaremos también, entre otros, a ponentes como también a Jesús, profesores, a Jesús y a Abelardo, con lo cual, pues bueno, también decir que este curso también se enmarca dentro de un diploma más amplio de procedimientos tributarios que, junto con otros dos cursos que comienzan en otoño, de recaudación y otro de litigación tributaria, tanto en vía administrativa como en vía judicial, pues pretenden un poco afrontar de una manera integral todos los aspectos de los procedimientos tributarios, desde que se inician los procedimientos de comprobación hasta que finalmente acaban en vía judicial. Con lo cual, pues nada más por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias otra vez a los ponentes y damos por ya cerrada la sesión.